legislativa, sino que más bien desde el ámbito técnico, informático, cibernético. Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Gaspar, a quien vamos saludando, recibiendo. Muy buen día, ingeniero. Néstor Castillo te saluda aquí para Oviedo Press, Radio América, Canal 4 TV y el programa Hablando Claro. Mi amigo querido, buen día, ¿cómo está? Un saludo para usted, su mesa, la audiencia. Gracias por el contacto. Bueno, en Cámara de Diputados debió tratarse en la semana el proyecto de ley de protección de datos personales y quedó postergado de vuelta, entiendo, ingeniero. De nuevo hay una controversia respecto a los cambios o las modificaciones que se plantea introducir y eso que la normativa es de bastante reciente vigencia. A ver, Paraguay no tiene una ley de protección de datos personales. Eso hay que aclararlo. Paraguay no tiene. Teníamos la ley 1682, que fue derogada por la ley 6534, que es la ley de protección de datos personales crediticios, que es un copy-paste de un conjunto de leyes que andaban por ahí en la época de Cuba y demás. Se armó un Frankenstein y se aprobó eso. A eso le querían llamar ley de protección de datos personales, y gracias a nuestro trabajo, junto con de la coalición de datos, se llamó Ley de Protección de Datos Personales Crediticios. Pero repito, Paraguay no tiene una ley de protección de datos personales. Desde el 2016 venimos trabajando en crear un proyecto de ley, y en el 2021, después de muchísimas concertaciones, reuniones puestas a consideración y pareceres de entes públicos y privados, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección de datos personales surgido en la coalición de datos, que somos un conjunto de personas, actores civiles, empresas, que decidimos reunirnos para hacer este proyecto. Ese proyecto no se trató en el gobierno anterior, no se trató en este gobierno, y a última hora, el año pasado, en la última sesión, lo mandaron al basurero y apareció un proyecto de ley de la Comisión de Equidad y Género, totalmente agarrado de los pelos. Menos mal que no se aprobó en general, no en particular, y ahora que se empezó a estudiar, se hizo una audiencia pública por presión social otra vez, y en la audiencia pública destrozamos el proyecto hasta el punto que ni siquiera sus propios, los redactores del proyecto tuvieron argumento para defender ese proyecto de ley. Ahora se volvió a postergar por 15 días, nosotros estamos presentando nuestros pareceres, pero es muy triste ver que no tienen idea de lo que están reglamentando, no tienen idea del trabajo que se hizo con nuestro proyecto de más de 6 años. Por más que no se apruebe, por lo menos lo hubieran tenido en cuenta para que Paraguay figure en la lista de países que tomaron en serio y como un derecho humano la protección de datos personales, y hoy estamos total y absolutamente desprotegidos. Muy poco perfil técnico le van dando a esta ley que tiene una sensibilidad bastante alta hoy por hoy en este mundo ciberglobalizado, ingeniero. Pero imagínense ustedes que acaban hablando de regular o querer regular la inteligencia artificial. Es decir, están pretendiendo que corramos la Nike Corre los 5 kilómetros sin saber gatear primero. Hay un proceso natural que se da en todos los países, en donde primero hay una ley de protección de datos. Esa ley implica el cambio administrativo del Estado, y son como 2 o 3 años de adaptaciones hasta que el Estado puede entender y hacer funcionar una ley de protección de datos personales, y sobre eso se basa lo que uno quiera regular, legislar, administrar, que tenga que ver con tecnología. Ahí entran los registros médicos, los registros educativos, los registros de la policía, los registros militares, la ciberdefensa. Todo entra dentro de ese marco que no tenemos. Entonces seguimos haciendo, yo creo que la palabra que mejor le define esto es chambonadas. La chambonada es la improvisación hecha por gente que no tiene idea o no se rodea al menos de gente que le va a explicar cómo funcionan las cosas para evitar que esto sea un hazme reír a nivel internacional y que otra vez no nos sirva para nada, ¿no? Y perdón la demencia, pero en serio molesta mucho ver que se toma tanto trabajo y tantas cosas que pasan en el mundo del cibercrimen con tanta libertad como para que hagan ese tipo de cosas. Ahora, y es cierto, esto se encuentra aún en etapa de elaboración, de proyección. La accesibilidad o el acceso que vayan a tener como organización
o en lo particular que puedas llegar a tener, Miguel Ángel, es limitado. ¿Conocés ya sobre qué se plantea en este proyecto? Es que no hay nada. Vimos el proyecto que presentaron el año pasado, es una tontería, limitadísimo, agarrado de los pelos. Y una de las cosas más absurdas, por ejemplo, es el consentimiento de la gente a partir de los 14 años. ¿Se imagina? El mundo está volviendo atrás en cuanto a los celulares en el aula, los está sacando del aula, pero nosotros queremos hacer que los chicos a los 14 años puedan autorizar el tratamiento de sus datos personales. Así de improvisada es la ley esta que están proponiendo. Y así van un montón de cosas, el tema de la reglamentación, el tema de la cesión de datos, el tema de los datos transfronterizos. Hay un montón de cosas muy grosas, muy complejas, que tienen que ver con la soberanía del país. Y no las tienen en cuenta con el respeto que deberían tener en cuenta esto, ¿no? Ajá. ¿Esto por qué motivo se da? No tienen los técnicos requeridos el gobierno, no tienen los funcionarios con el perfil, la preparación, el conocimiento en la materia para poder asesorar debidamente a los legisladores, porque el proyecto parte del oficialismo, es decir, del entorno del presidente de la República, de su partido, de su movimiento. Mire, sin pecar de falso modesto, nuestro proyecto era excelente. Nuestro proyecto recibió felicitaciones a nivel internacional cuando lo expusimos y tuvo el parecer de casi todos los entes públicos y empresas privadas que están involucradas con el tratamiento de datos. A pesar de eso lo desecharon porque hay un lobby de empresas, y me hago responsable de lo que digo, hay un lobby de empresas que creen que haciendo el cuco a la ley de datos, ellos van a salvarse de lo que están haciendo, que es maltratar nuestros datos personales, porque nuestros datos están vendidos como chipa. Entonces se van a apurar al Congreso y el Congreso hace esta cosa de tirar nuestro proyecto a la basura y sacar este proyecto totalmente ridículo, improvisado, y se amparan en cosas como que el proyecto era una copia del Reglamento General de Protección de Datos, lo cual no es cierto, que tenía demasiadas exigencias que no se podían cumplir, lo cual tampoco era cierto, y se olvidan que fueron los propios entes públicos los que dieron su parecer. Era un proyecto consensuado y lo mandaron a la vez. Ajá. Entonces apareció esto y es una más de la improvisación a la que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la protección de datos? Digo, en el común de la gente, para el ciudadano de a pie, aquel que quizá no se puede habitualmente detener en analizar la complejidad de lo que importa o de lo que implica la navegación en el ámbito informático global. Bueno, primero aclarar que la Ley de Protección de Datos Personales es independiente de la tecnología y es un marco referencial. Eso quiere decir que no son solamente sus datos en Internet, son sus datos impresos, escritos, manuscritos, holografiados, digitales, cualquier tipo de datos se protege. Empezamos por ahí. Lo otro es un derecho humano. La protección de datos personales es un derecho humano, es decir, negarle a usted la protección de sus datos es como negarle el acceso a la salud, a la comida, a la educación, a una vivienda digna. Está a ese mismo nivel, es un derecho humano. Y sus datos, consecuentemente, también sus datos consecuentemente... Es el delito que más... Ajá. Hay brechas de datos, fuga de datos, maltrato de datos, venta de datos, y límite a eso, pudiendo el ciudadano normal saber dónde están sus datos y quién los ha vendido, por qué. Esa es la idea de una ley de protección de datos personales. Totalmente. Una experiencia personal nada más. Tiempo atrás visitaba una entidad bancaria del cual no soy cliente y pedían la validación de datos hasta inclusive por medios de bioseguridad, y grande fue mi sorpresa que al ingresar mi número de cédula le salta totalmente mis datos y en ese tipo de circunstancias termino yo preguntándome cómo es que mis datos llegan a esta entidad bancaria del cual yo no soy cliente, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay un principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que en base a lo que quiera proteger, proporcionalmente a la importancia y criticidad de ese dato, van a ser las medidas que va a tomar usted para proteger ese dato. No es lo mismo proteger la receta de empanada de carne de ñapochola que proteger sus datos de salud o los datos militares de un país.
Entonces, los bancos están obligados por ley y por cumplimiento de normas internacionales a tener una serie de medidas que incluyen la biometría, pero usted en cualquier momento puede ir al banco y pedirle la trazabilidad de sus datos, y ellos están obligados a darle esa trazabilidad. ¿Entiendes? Lo que no pasa con una empresa de un seguro. Si las normas de uso, las políticas de privacidad y seguridad no están claras, entonces usted no tiene por qué compartir esa información. Y el tema es que por mucho tiempo se ha dado esa información sin que las reglas estén claras, ¿no? Exactamente. Y esto corre el riesgo de que sea tratado dentro de un par de semanas y, como en otros casos de iniciativas legislativas, una aplanadora de mayoría termine esto resolviendo, sancionando favorablemente a lo que ellos pretenden. Y sí, pasó con la ley 6534, que no sirve para nada. La ley de protección de datos crediticios no sirve para nada. Hay dos entes, el BCP y Sedeco. A BCP no le importamos nosotros, le importan los bancos. Y a Sedeco sí le importamos, me consta su trabajo, pero no tiene recursos. Entonces, muy difícilmente puedan cumplir o hacer cumplir una ley si no tienen recursos técnicos, espalda financiera o gente que les ayude a esa labor, ¿no? Y así eso, pero vamos a pagarlo todos. Espero que se den cuenta, espero que hagan las cosas bien, pero si no, esto va a ser un punto final para todo lo que es privacidad y soberanía digital. Eso es lo que me preocupa a mí, que no terminan de entender. Fuimos espiados por Brasil y no han tenido el valor de convocar a cónsules y embajadores actuales y anteriores a dar explicaciones sobre lo que pasa en esta embajada, por ejemplo, ¿no? Y es señal de que no entienden el problema. Eso es lo que me preocupa. No entienden el problema. Ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo, muy gentil, y quedamos pendientes a alguna novedad o avance que pueda ir surgiendo con esto. Cómo no, muchas gracias, muy amable. Saludos a la gente de Oviedo.